Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos, como todas las semanas, en Panorama para focalizar la mirada sobre algunos de los temas que creemos más importantes, más interesantes de los últimos días. En este sentido, vamos a hablar hoy de algunos temas como, por ejemplo, esto que digamos que se ha transformado también en una polémica que ha trascendido lo local, más allá de que tenga epicentro, que tenga origen en el partido de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y esta polémica guía para jóvenes en un festival organizado por el municipio bonaerense. Y esa folletería, esos trípticos, dípticos, esos mensajes, bueno, tenían que ver con los consumos problemáticos o tenían que ver con el consumo de droga, con la drogadicción, con este tipo de situaciones que se dan y que son materia de abordaje desde los estados. Bueno, esta fue una estrategia que generó polémica por el tipo de contenido, por el tipo de abordaje que se dio precisamente a esto que también, así como el consumo puede ser problemático, algunos lo tipifican como problemático, otros prefieren hablar de drogadicción o drogadependencia, nosotros decimos el tema es un problema también, ¿no? Este tema se plantea no como una temática, sino como una problemática en sí misma. De esto vamos a estar charlando, aprovechando este episodio, pero para saber qué pasa en nuestro propio terruño, qué pasa a la vuelta de la esquina, qué pasa en la proximidad, qué pasa en lo más cercano. Vamos a hablar, además, de este movimiento que se dio, de esta manifestación que se dio el fin de semana, el sábado, y que tuvo como protagonista a los empresarios pequeños, medianos y no tan pequeños ni medianos del agro, en función de cuáles son las circunstancias que atraviesa este sector de la economía, que es uno de los arietes de la economía a nivel país, y que tuvo su expresión máxima el fin de semana, el sábado, con este tractorazo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia la Casa de Gobierno, en donde buena parte de ese reclamo, de esa protesta, de esa manifestación estuvo centrada sobre, por un lado, la presión fiscal y la carga fiscal que atraviesa este sector de la economía, como te decíamos, es uno de los arietes más importantes que tiene la economía en nuestro país. Y también vamos a hablar acerca de la educación, porque recientemente se ha instalado una temática como es la incorporación de una hora más en el dictado de clases, a propuesta de Nación, ¿con qué objetivo? Para apuntalar, para fortalecer el sistema educativo, para intentar, a partir de esta estrategia, recuperar parte de esa centralidad perdida por la escuela, a partir de la incorporación de más tiempo para el dictado de saberes o para la transferencia de esos contenidos. Y así como hablamos de educación y este tema particularmente, que tiene que ver con la calidad educativa y que tiene que ver con las acciones pero que tienen implicancias no solamente en las rutinas, sino también, por ejemplo, en la condición laboral de quienes se desempeñan en el sistema educativo de las distintas provincias. También vamos a hablar sobre esta otra circunstancia, porque recientemente lo que se conoció fue la formulación de cargos por el episodio San Roque, Aguada San Roque. De eso vamos a estar charlando en algunos minutos nada más cuando abordemos esta temática. Ahora vamos a saludar a dos invitados de los que tenemos programados para hoy aquí en el piso. Guy San Pedro, que es coordinador de la Subsecretaría de Ciudades Saludables, y Martín Pedersen, de la Dirección de Prevención de la Subsecretaría de Ciudades Saludables. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por venir, Martín, Guy. Guy, ¿cómo ven, cómo analizan esto que ocurrió en Morón? Digo, ¿cuál es la referencia que genera? ¿Cuál es la primera lectura que se puede hacer a partir de este episodio que ha tomado trascendencia nacional y que pone sobre el tapete la discusión a ver qué hacemos con respecto de los consumos problemáticos? ¿Preferís hablar así o preferís hablar de drogadicción? Los consumos problemáticos, buenas noches a todos, buenas noches a vos, gracias por invitarnos. Nosotros somos de la Subsecretaría de Ciudades Saludables, a cargo de Hernán Ingelmo, y en esta oportunidad venimos a esto que se debate a partir de lo de Morón, que si bien es un dispositivo que pusieron en un espacio que era familiar, un dispositivo para hacer prevención,
quizás los mensajes a veces no son apropiados, quizás para cada comunidad o para cada persona a la que queremos llegar, ¿no? Quizás a partir de eso, los consumos problemáticos es la mirada con la que nosotros trabajamos. Te pregunto aquí por si preferís hablar de consumos problemáticos o drogadicción, porque hace algún tiempo atrás, no muchas semanas atrás, hablaba, por ejemplo, con Mabel del Órfano, que ocupa, digamos, la misma cartera, pero al lado rionegrino, y decía, no, esto es drogadicción. Decía, no optaba por esta opción que es la de hablar de consumos problemáticos. Hice las cosas por su nombre, decía más o menos una cosa así. Bien, ¿no? nosotros tenemos una mirada en la que los consumos problemáticos hay que estudiar bien qué es, si es uso, abuso, sustancia de cada una de las sustancias o una adicción de la droga, ¿sí? Hay muchas drogas que son legales e ilegales que a lo mejor, por ejemplo, el alcohol es una cuestión de la que nosotros no se la llama la droga. Está bien, pero vos tenés en el caso del alcohol, por ejemplo, una condición de legal del producto. Sí. Es legal comprar el producto, no es ilegal comprar una bebida alcohólica. Depende. Ahora, puede haber... Un menor de 18 años, está bien, sí. para el caso de los menores. Pero cuando hay abuso, cuando hay un consumo en determinadas cantidades o en determinados momentos, con determinada frecuencia, estás hablando de adicciones. Sí, sí. Por eso, nosotros hablamos de los consumos problemáticos como la instancia para abordar y acompañar a las personas, para ver en el momento del consumo en el que está y también poder abordar integralmente, con distintas perspectivas, bien qué proceso tiene que hacer la persona y a qué dispositivo tenemos que derivar, ¿sí? En muchas instancias tenemos que hacer la prevención en un dispositivo medio parecido a lo que se ve ahí en las imágenes, que es nuestro dispositivo Neuquén Te Quiere Bien, que es un dispositivo territorial, que vamos a las fiestas populares, a distintos eventos que nos van invitando, para poder llegar a la comunidad, escuchar lo que necesita y a partir de ahí poder dar una orientación de qué necesita, ¿sí? Martín, ¿y cuáles son las acciones que se vienen haciendo? Porque me imagino que esas acciones están diagramadas en función de un diagnóstico. Sí, desde la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos, en particular en lo que es la Dirección de Prevención, venimos como orientados a llevar adelante algunos dispositivos que parten de esto, que muchas veces el diagnóstico está estipulado en base también a la demanda que nosotros vamos teniendo desde la SUBSE. En este momento estamos desarrollando muy fuertemente un trabajo en lo que tiene que ver con el área de salud laboral de distintas empresas estatales y municipios. También tenemos acompañamiento. O sea, están abordando el tema de las adicciones en el mundo del trabajo, me estás diciendo. Exactamente, sí. Porque las adicciones se pueden transformar en un problema para quien consume, para quien es adicto, o se pueden transformar en un problema laboral dentro de la empresa o para quienes prestan servicios desde esas empresas. Nosotros, en particular en lo que es el ámbito laboral, partimos de plantear que cuando la adicción aparece, o el consumo, mejor dicho, aparece en el ámbito laboral, ya es un problema, ya es problemático. Está bien, pero es un problema, por ejemplo, de una magnitud si es un administrativo y es un problema de otra magnitud si es el chofer del colectivo. Implicará distintos riesgos. Yo coincido, implicará distintos riesgos. Cualquiera de los dos casos es un problema, en tanto que el trabajo es un poco el ordenador, ¿no? de nuestra vida. Cuando aparece un consumo dentro de ese ámbito que nos ordena, ya estamos en un problema. En esto que recién comentaba aquí, ahí nosotros no es que decimos, no es que hablamos de consumo problema. Ya cuando aparece en el ámbito del trabajo, ya directamente lo catalogamos como una situación problemática que es necesario empezar a resolver. ¿Cuál es el punto de partida de todo esto? ¿Cuál es el detalle de esa situación que están advirtiendo? ¿Cuáles son los lugares, los sectores sectarios, los grupos sociales en donde ven que esto es un problema, efectivamente? Mira, para contarte, hay una encuesta del CEDRONAR, que es nuestro ente rector a nivel nacional, que nosotros hacemos políticas públicas en conjunto, en el que el tema de nuestra provincia es acompañar el tema del consumo del alcohol, ¿sí? Que se inicia a los 12 años, según el diagnóstico, en el que tenemos que apoyarnos a tratar de hacer prevención de los consumos, principalmente en el tema del alcohol. Ahora, prontamente, después de
de el estudio del censo del INDEC, sí, se va a hacer un estudio de los consumos que va a ser junto con el INDEC, la Cedronar y cada una de las provincias. Perdón, pero ¿qué datos les va a aportar el INDEC sobre el tema de consumos de alcohol, por ejemplo? Junto con el personal de investigación, vamos a estudiar, como se hizo en el 2017, en localidades de la provincia de Neuquén, qué tipo de consumo de sustancias y de hábitos hay en que son adictivos, ¿sí? Por ejemplo, puede salir temas de ludopatía, de consumo de Vuelvo a la alcohol. pregunta, ¿el censo también indaga sobre ese tipo de situaciones? No el censo del INDEC, el censo 2022, sí, ese no. Se va a hacer un estudio posterior entre el INDEC y la Cedronar para hacer el estudio de consumos. Bien, ok. Y mira, les confieso algo que a ver, es una percepción muy, muy propia esta. En varias oportunidades como periodista uno puede advertir informaciones de este tipo, ¿no? Policía detectó un cargamento de X cantidad de, no sé, cocaína, marihuana o lo que fuese, en un operativo en tal lugar. Así como tengo ese tipo de información con cierto nivel de frecuencia, acá en la zona quiero decir, lo que no tengo como información es la cantidad de personas condenadas por ese tipo de situaciones. ¿Ustedes también están advirtiendo esto desde el área a su cargo o no? En realidad, desde la subsecretaría... Yo sé que es un tema que no es de ustedes, es de la Justicia claro, Federal. Digo, en el sentido en que también, nosotros somos un organismo de prevención y justamente a donde vamos es a la demanda, ¿no? Cuando aparecen situaciones, lo que es cuestión de oferta y esa cuestión obviamente vinculada a lo que es el narcotráfico y todo eso será de otras carteras. Claro. Aparecen mucho estas noticias, Está bien, pero no pueden estar aislados, digamos, de esa circunstancia. No, digamos, distanciados de esa, no aislados, distanciados, digamos, de No es que estamos aislados porque, sabemos que es algo que sucede, de hecho, tenemos un laburo en muchos barrios con muchos dispositivos y son situaciones que se sabe que aparecen, todo el tiempo. Los datos finos no los tenemos, en cuanto a esto que preguntabas, Agustín, sí. Cantidad de condenados, cantidad de causas incluso, pero sí, es una situación que obviamente no desconocemos. Bien. Gui, ¿qué ibas a decir? No, que nosotros desde la Subsecretaría de Ciudades Saludables, a pedido del gobernador, nuestra cartera es generar estos dispositivos que hacemos en conjunto con la Cedronar, que son casas de atención y acompañamiento comunitario, en el que en el territorio provincial hay 25 en este momento, en el que acompañamos junto a organizaciones sociales, la iglesia y distintos clubes, la prevención de los consumos problemáticos. Y sí, vemos otra cara, no vemos quizás la del narcotráfico, la de la judicialización. Nosotros nos paramos desde la perspectiva comunitaria en la que tenemos que acompañar día a día a las familias. Lo que me parece aquí es que, sí. es una competencia desigual, porque vos fíjate, vos te encontrás con un proveedor de sustancias prohibidas, de narcóticos, en la esquina de cualquier punto de la ciudad, y quizás para esta mirada es una situación problema, tener, digamos, ese actor en ese momento, en ese lugar, ofreciendo ese tipo de producto, es un problema. Ahora, para el adicto, para la persona que consume, ya sea por recreación o ya sea por adicción, es su solución también. Y la competencia es una competencia desleal. Entonces, afrontar, encarar esta temática solamente desde la prevención no es, digamos, un esfuerzo a medias. Esa es la pregunta. Están las áreas de gobierno en las que se dedican a esta otra parte que vos decís. Por ejemplo, todos nos encontramos en un consejo que por ley en la provincia se llama el COPAI, que está salud mental, está la policía, está la justicia, está la legislatura, los distintos organismos en los que tratamos esos temas que son globales, ¿sí?
Después, cada uno, desde su perspectiva, tiene, para que el organismo funcione, cada uno encargarse de distintas partes de los usuarios a los que atendemos y acompañamos diariamente. Uh-huh. ¿Y son de llevar números ustedes, no? ¿De llevar estadísticas? ¿Son o no? Tenemos un observatorio de políticas públicas que va creciendo junto con distintos datos que esos nos van datos, dando. ¿Y esos datos qué les indican a ustedes respecto de la cantidad de gente que se recupera? No sé si ese es el término, Pigo, pero gente que sale de la adicción, sale del consumo problemático y encara otra forma de vida. En realidad los estudios que hemos encarado, que todavía están en proceso, en realidad también, digamos, en esto que vos decías de partir de un diagnóstico, nuestro principal diagnóstico, o el más actualizado si se quiere, es la encuesta esta del año 2017 que hizo la Cedronar. Entonces nuestros estudios apuntaron más hacia población adolescente. Son estudios que hicimos, que terminamos hace algunos meses, que estamos todavía procesando esos datos. Después, obviamente, en esto que recién planteaba Gui, de determinadas competencias, hay datos que maneja, entendemos que Salud, porque es el organismo que está encargado de la asistencia, digamos, justamente de las personas que requieren algún tratamiento. Pero sí, también son datos que existen, que entendemos que están más planteados desde Salud. ¿Y cómo llegan? ¿Cómo detectan los casos? ¿Por demanda de la persona en primera persona, digo, por sí, o el entorno familiar? Aparece de todo, ¿sí? Tenemos nosotros un espacio de primera escucha donde a veces las demandas nos llegan de los familiares, a veces de amigos, a veces de vecinos, nos ha pasado. ¿A cuánta gente asisten? Nosotros hacemos la primera escucha y después derivamos a los distintos dispositivos o al sistema de salud. Si hace falta una desintoxicación, acompañamos para que el sistema de salud pueda atender a esta persona, acompañar. Va mermando, no es lo mismo lo que fue en la pandemia, que fue otro momento, la prepandemia. Por ejemplo, casos que a veces se mediatizan y nos empiezan a consultar, que nos ha pasado compartir con Martín, por ejemplo, de acompañamientos hasta llegar a la internación, van mermando, a veces hay mayor demanda, cuando pasan todas estas cosas que se mediatiza. El 141, que es el número de la Cedronar a nivel nacional, explota mucho más, entonces llegan demandas, nos las derivan para ver si podemos acompañar, va mermando. Sí, todos estos espacios que se problematiza y llega a la comunidad y se pueda abordar de manera integral y seria, hace de que muchas personas puedan acercarse a los distintos dispositivos. Nosotros nos encontramos en Perito Moreno 334, segundo piso, donde muchas veces va llegando gente que necesita una escucha o una orientación. Porque hasta ahora no me tiraste número, me dijiste mucha gente, lo van derivando, digamos, tener buena cintura para eso. ¿Cuánta gente atienden por día entonces? ¿Cuántas demandas reciben diariamente, periódicamente? Digo, para tener una dimensión de este tema. Un dato fino. Sí. Sé que lo tenemos, lo hemos elaborado. Sí. No lo tengo acá, digo. Lo que es importante decir es que así como existimos nosotros, desde el Estado, sí. Existen otras instituciones, iglesias, etcétera, que reciben demanda por el simple hecho o de estar en territorios o de estar en algunos lugares. Digo, siempre entendemos y respetando las competencias que el grueso de esas situaciones tienen que estar en salud. Y digamos, por eso te remarcaba la importancia de los datos de otras carteras. Digo, nosotros podemos hacer un acompañamiento. Digo, también es cierto que en la problemática del consumo existe como el legado histórico de pensar que una persona que atraviesa una situación de consumo inmediatamente se tiene que internar, ¿no? Existe como esa idea que en realidad entendemos que muchas veces sí y que muchas veces no. Entonces digo, en casos por ahí en los que podemos hacer algún primer acompañamiento o podemos incluso articular con algún área de salud o con algún dispositivo comunitario que pueda recibir esa demanda, digo, para que eso también
requiere un tratamiento, incluso a veces algún análisis más clínico, de medicación, etc. No tenemos el dato fino, digo. Sí sabemos que recibimos bastante, que no es parte de lo que hacemos, digo, en base, junto con tantos otros programas. Pero sí, digo, la demanda siempre llega a las instituciones en base a que estamos en los territorios. Martín, Gui, con la pandemia se dispararon este tipo de situaciones. No sé en qué medida, a lo mejor ustedes tienen alguna ponderación respecto a alguna medición respecto de que les permite decir, bueno, se duplicó, creció un 50% la demanda, no sé, algún porcentaje de eso seguramente. Las expendedoras de alcohol han duplicado su cantidad de venta porque es un tema el consumo en la soledad, ¿sí? ¿Por qué el consumo en la soledad? Porque mucha gente estuvo encerrada y a lo mejor, como no tenía otra actividad, como no te tenías que levantar temprano para ir a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo, consumías, por ejemplo, la sustancia más usada es el consumo de alcohol o algunos psicofármacos que la gente necesitaba para poder dormir. Bien. Entonces, en ese contexto, sí, por la soledad, por un futuro incierto, que nadie sabía hacia dónde íbamos, cuánto iba a durar esto, el consumo creció. Tanto te lo dicen las farmacéuticas como también las expendedoras de alcohol, que les fue muy bien. Bien. Creció exponencialmente el consumo y la venta de alcohol. Por ende, uno puede inferir que también otras sustancias crecieron en la misma proporción o en una proporción parecida. Y si no, estamos con la certeza de que crecieron. Ahora que se ha flexibilizado todo, que hemos vuelto a la presencialidad, no sé, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, ¿bajaron esos niveles? No creo que hayan bajado del todo, porque sí ahora la gente se anima a venir a los dispositivos porque hay más flexibilidad para poder generar los espacios de escucha. Ahora vemos la oleada de gente que lo puede hablar, ¿sí? El tema de los consumos, muchas veces uno no lo puede hablar. Sabíamos que el consumo crecía por estos datos, de que les iba muy bien a algunos contextos, y ahora la gente se acerca mucho más a los dispositivos para poder hablar lo que le está pasando. Entonces, ahora vemos la ola que baja. Martín, Gui, muchas gracias por estos minutos que nos han dado. Me quedo preocupado igualmente porque el tema está creciendo y me gustaría tener más números, más estadísticas, pero bueno, supongo que ustedes lo tendrán en su mesa de trabajo. Gracias por estos minutos, por la gentileza de darnos estos minutos, muy amables. Vamos a establecer ahora contacto antes de la pausa y si no posteriormente de la pausa con Sebastián Hernández, que es el presidente de la Federación de Productores. Vamos a hablar de otro tema, que también es un problema, la situación del campo, pero después de los avisos.